Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así, mis amados hermanos, vamos a dar inicio a este tema muy importante que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo y la resurrección. Son dos cosas que van de la mano, son dos cosas que van juntos y no se puede separar. Y por eso, mis amados hermanos, vamos a hablar este tema. ¿Cuánto será la venida del Señor? Pues solamente Él sabe, pero podemos ver lo que Él dijo a su profeta Daniel, hablando del tiempo cuando el Mesías va a reinar. Dice el profeta que el mensaje, la profecía dijo que va a ser 70 semanas. 70 semanas, ¿verdad? Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, habrá 7 semanas y 62 semanas, serían total de 69. 69. ¿Cuándo llegó 69 semanas? Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. Aquí, ¿verdad? Pues el ministerio del Señor Jesucristo duró 3 años y medio. Desde que Él se bautizó hasta la cruz, tenemos 69 semanas y medio. 69 semanas y medio, ¿verdad? Pero esta es la semana 70. Tenemos 69 semanas, pero falta otra media semana para que se cumpla 70 semanas. Y entonces, 70 semanas se va a cumplir, ¿cuánto? Cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, ahí se va a completar número 70. Y entonces, pero hoy vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo y la resurrección, van de la mano. Así es que, bueno, ¿cómo será eso? Pues vamos a mirar de acuerdo a lo que hablaron los apóstoles, de acuerdo a lo que hablaron, vamos a mirar bíblicamente lo que encontramos en el libro de Hechos. Nos habla, ¿verdad? Pues vamos a empezar con el libro de los Hechos, capítulo 1, en el verso 8 vamos a empezar, cuando el Señor, ya después de que Él fue a la cruz, después resucitó y anduvo con sus discípulos otros 40 días. Pero dice el verso 8 que, diciendo ya las últimas palabras, cuando el Señor ya iba a ascender para el cielo o para el lugar donde Él vino, o sea, el lugar celestial, y dijo estas palabras. Antes de irse dijo: mas vosotros recibiréis el Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y entonces aquí el verso 9 dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos. ¿Quiénes ellos? O sea, estamos hablando los 11 apóstoles que quedaron, porque eran 12, pero Judas fue el que se ahorcó. Y entonces, pero él dijo: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿Cómo fue alzado? O sea, vamos a mirar este cuadro primero. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que el Señor no desapareció, no nada más, sino miraron con sus propios ojos. ¿Quiénes? Los discípulos y todos los demás que estuvieron ahí cuando el Señor se fue. ¿Y cómo se fue? ¿Así nomás desapareció? No. Dice la Escritura que aquí dice, no, ¿verdad? Pues lo importante es cómo lo describe la palabra. Dice el verso 9: habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, o sea, ellos estaban mirando con sus propios ojos naturales que el Señor fue alzado así. Fue alzado
Y entonces dice aquí que y fue alzado en una nube, le recibió y le quitó de sus ojos. ¿Cómo? El Señor era, pues estaban después cuando el Señor resucitó, entonces fue alzado, no nada más desapareció, no nada más se quedó su ropa o se quedó su traje, su túnica, no, sino fue alzado literalmente. Literalmente fue alzado, entonces lo vieron y vino una nube, lo cubrió. Y entonces, eso es cuando Él se fue. Pero vamos a mirar, dice aquí el verso que fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando ¿qué? O sea, los discípulos y los otros que estaban ahí, estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que iba, he aquí, dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. ¿Qué pasó aquí? O sea, ellos estaban mirando, vino una nube, lo cubrió, y entonces ellos, el Señor se fue. El Señor, vino una nube, a ver dónde va. O sea, estaba mirando hacia donde Él iba. Y entonces aparecieron dos hombres con túnicas muy blancas, ¿verdad? Y entonces, y vamos a mirar aquí, de acuerdo a lo que dice aquí, pusieron junto a ellos en vestidos blancos. Mira, óigalo bien lo que dice el verso 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos. Varones galileos, o sea, todos los que estaban ahí, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. Así como lo habéis visto ir, así va a volver. ¿Cómo? Lo vieron literalmente. Lo vieron con sus ojos. Lo vieron, o sea, cómo Él fue alzado y vino una nube. Y de acuerdo a lo que dice, así como Él se fue, así va a volver. Así va a volver. Ese es lo que dijeron estos hombres vestidos de blancos, o sea, los ángeles. Y entonces, pero mientras ellos estaban mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Verdad? Así. ¿Cómo? Así como Él se fue, vino una nube. Y hay otras escrituras donde nos dice que también cuando Él va a venir, vienen las nubes. Eso es lo que dice las escrituras. Vamos en el libro de Apocalipsis capítulo 1, nos dice el verso 7, nos habla también sobre este mismo, cuando Él va a venir, cuando Él viene, dice el Apocalipsis capítulo 1, verso 7, dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, y así sea. Amén. ¿Cómo se fue? En una nube lo recibió, pero cuando Él va a venir otra vez, también va a aparecer todos los ojos. O sea, aquí dice, todo ojo le verá. ¿Quiénes? Los que están vivos, todo ojo le verá. Ese es el día de la segunda venida del Señor. ¿Cuánto? Desde que Él fue a la cruz, el tiempo caminó. El tiempo caminó, ¿verdad? Pues después de la muerte del Señor, la muerte de los apóstoles, después de los apóstoles, el tiempo siguió,
después llegamos al año 1000, año 1500 y así, y estamos más de 2000 años. ¿Y cuánto falta? Pues solamente Él sabe. Pero lo importante es que está más cerca desde el día que creímos. Bueno, entonces, pero vamos a ir en otra escritura. En el libro de Mateo nos dice, Mateo 24, ¿qué dice 24? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Mateo 24, en el verso 26, ¿qué dice? Mira, aquí nos habla también la palabra. Así que, si os dijeren, he aquí, en el desierto está, no salgáis. O sea, esta es una advertencia. Si dicen, no, pues el Señor ya vino, está en el desierto, o está en el aposento, o apareció allá, o alguien apareció allá y es el Cristo. No los creáis, dice el verso 26. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. O sea, mientras no venga el Señor en su segunda venida, cualquier cosa que suceda en este mundo, ya sea alguien que va a hacer mucho milagro, ya sea que apareció Cristo en un comal, o en un árbol, en una sombra, muchas cosas, estos van a suceder, dice esta escritura. Y entonces, y muchos hoy en día aparecen estas cosas, le creen y van, y pues, pero la segunda venida del Señor es esta, dice el verso que tenemos aquí, que dice el verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser? O sea, así como relámpago, como cuando sale relámpago, entonces cuando viene relámpago, cuando hay truenos, se muestra y todos lo pueden ver, todos lo pueden ver. Un relámpago cuando sale, y así va a salir desde un punto hasta otro punto, se va a mostrar la señal. ¿Cuánto? La señal del Hijo del Hombre. Y entonces, mis amados hermanos, y la venida del Señor todos lo van a ver. El verso 29 dice también así, y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre. ¿Por qué? En todas las escrituras que menciona sobre la venida del Señor, siempre menciona el sol se oscurecerá. Si lees el libro de Joel, capítulo 2, menciona también, antes que venga el día del Señor grande y terrible, el sol se oscurecerá. Y también aquí en el libro de Mateo también menciona lo mismo. Antes que venga el Señor, va a venir muchas cosas terribles más para adelante. Pero dice aquí, luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y luego la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. O sea, después de estas cosas, y entonces se mostrará. O sea, vienen cosas terribles. Vienen cosas terribles, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes. ¿De acuerdo? Así como Él se fue, dice el libro de los Hechos, así como fue tomado entre vosotros, así va a venir otra vez, pero siempre
sobre las nubes. Y aquí dice el verso 30, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Entonces, ¿cuándo será eso? Pues pues hay otras profecías más, faltan, pero ya estamos casi cerca de la segunda venida del Señor. ¿Cuándo será eso? Yo no lo sé, Él lo sabe. Pero se va a cumplir las 70 semanas en su segunda venida. ¿Por qué? Porque el bautismo del Señor Jesucristo duró 3 años y medio, y este tiempo, la era de la gracia o el tiempo de los gentiles, es otro 3 años y medio, pero no son literales, sino son simbólicos. Son 3 días y medio, y aquí es una semana completa. De aquí hasta aquí es una semana. La mitad de la semana fue cuando el Señor fue a la cruz, y falta otra mitad, y el tiempo vino caminando. ¿Y cuándo se va a terminar esto? Se va a terminar cuando el Señor venga. Se cierra, se completa la semana 70. Bueno, pero estamos en la venida del Señor. Y entonces, ¿qué dice el verso 31? Y enviará sus ángeles ¿con qué? Con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. ¿Cuánto? Cuando Él venga en su segunda venida, entonces estamos hablando la segunda venida del Señor. ¿Y cuándo va a suceder eso? Pues el día cuando Él venga es el día de la resurrección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ir en el libro de Primera de Tesalonicense. Vamos a mirar esta escritura. Mucho se ha hablado, muchos han tomado, pero no quiere decir que ya podemos entender todo, sino muchos lo toman equivocadamente. Por eso es muy importante mirar, y en una forma muy especial. Bendito sea el Señor Jesucristo. Mira, dice, no voy a entrar todos los versículos, sino voy a centrarme en el verso 14. Dice el verso 14, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Ok. O sea, si creemos que Jesús murió y resucitó. Y lo que dice enseguida, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Ok. O sea, si creemos que Jesús murió y resucitó, pero así como de esa forma, de esa manera, así como Él, cuando el Señor fue a la cruz del Calvario. Y entonces lo bajaron ahí, lo enterraron, pero al tercer día, ¿qué es lo que Él resucitó? O sea, fue resucitado su cuerpo. Fue resucitado, no desapareció, sino, o sea, ¿qué quiere decir resurrección? O sea, volver, el que murió vuelve otra vez a la vida. Esa es la resurrección. Así como Lázaro murió, pero ese mismo cuerpo vuelve a vivir, vuelve a la vida. Es la resurrección. La resurrección de Lázaro, aunque Lázaro resucitó, pero después murió. Pero el Señor Jesucristo resucitó su cuerpo resucitado. O sea, porque el alma no muere, el espíritu del hombre es eterno.
pero el cuerpo humano sí muere. Y entonces cuando el Señor lo enterraron en el sepulcro, pero al tercer día resucitó su cuerpo. Y entonces, así dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. O sea, la palabra usa dormir, pero es los que murieron en Jesús por causa del nombre del Señor. Los que dieron su vida, unos dieron su vida como los mártires, pero otros dieron su vida para trabajar, para servir, para atender, para hacer trabajo del Señor. Los que dieron su vida. Y entonces, así como el Señor Jesucristo resucitó su cuerpo, es así también cuando el Señor venga, entonces van a resucitar. O sea, no van a desaparecer, sino van a resucitar los cuerpos que murieron. Ok, ¿qué más sigue? Dice el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, no hasta el rapto, no hay 3 resurrecciones, sino hay solamente 2 resurrecciones. ¿Por qué? ¿Por qué digo que hay nada más 2 resurrecciones? Porque una resurrección es cuando el Señor venga en su segunda venida, sucede aquí. Cuando Él venga, y entonces este es el primer resurrección. Y otra resurrección hay después de aquí, 1000 años. Después de 1000 años hay otra resurrección. Y entonces, pero ¿quiénes son los que resucitan en la primera resurrección? Cuando venga el Señor en su segunda venida, ¿quiénes son los que resucitan? Los que oyeron su voz en esta vida. Los que oyeron de salvación, ya sea que entregaron su vida, ya sea que rechazaron la salvación por gracia, van a resucitar en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque los que van a resucitar después de 1000 años son aquellos que nunca oyeron del mensaje de salvación, nunca oyeron de Cristo, nunca oyeron de salvación por gracia, como vamos a decir, como los aztecas, los incas, otros personajes que nunca oyeron del mensaje de salvación, van a resucitar después de 1000 años y van a ser juzgados según sus obras. Según sus obras van a ser juzgados. Y entonces, pero los que van a resucitar en la primera resurrección son aquellos que oyeron el mensaje de salvación. Oyeron el mensaje de salvación, ya sea que entregaron su vida, se arrepintieron de sus pecados, o ya sea ignoraron, son culpables. ¿Por qué? Porque han escuchado, han recibido, han oído del mensaje de Jesucristo. O sea, Dios nunca va a juzgar igualmente a aquellos que nunca oyeron con los que oyeron. Esa es la diferencia. Por eso hay 2 resurrecciones, no 3, 2. Uno es antes de 1000 años y otro es después de 1000 años. Es aquí. Esta es la primera resurrección. Sucede cuando el Señor venga en su segunda venida, y después de 1000 años resucitan otros muertos y serán juzgados según fueren sus obras. ¿Verdad? Y eso es lo que dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, dice, ¿verdad? Pues eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Bueno, pero vamos a volver. Y aquí en la segunda venida del Señor es la resurrección.
Y la resurrección dice, vamos a ir al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 5. En el verso 28 dice así, mira. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, mas a los que hicieron mal saldrán a la resurrección de condenación. Eso es lo que dice. Aquí dice todos, pero ¿todos qué? Todos los que oyeron su voz, todos los que oyeron del mensaje de salvación, todos aquellos que oyeron el camino de la verdad y la vida, todos aquellos, pero excepto aquellos que nunca oyeron su voz, van a resucitar después de 1000 años. Ese es el... entonces aquí dice... no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán. O sea, tanto buenos y malos, tanto aquellos que creyeron, tanto aquellos que recibieron, entregaron su vida, lavaron su ropa con la sangre del cordero, van a resucitar. Aquellos, aunque oyeron, pero no entregaron su vida, van a resucitar en la primera resurrección. Pero aquellos que nunca oyeron del mensaje de salvación, van a resucitar después de 1000 años. Ok. En el verso, dice 1 Corintios, vamos para allá. 1 Corintios 15, dice así, mira, ¿cómo será cuando el Señor venga? Dice el verso 51, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Ese es el día maravilloso para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Aquellos que han entregado su vida, no han amado su vida, sino han caminado con el Señor, han servido al Señor, han sufrido por causa del Señor. Y entonces dice aquí que en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocar la trompeta, y entonces los muertos serán levantados sin corrupción. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la palabra corrupción? O sea, el cuerpo que cargamos ahorita, cada día se va desgastando, se va envejeciendo, se va muriendo, se va haciéndonos viejos cada día. Pero el día cuando el Señor venga, entonces los muertos van a resucitar en un cuerpo que nunca se envejece, que nunca, que nunca se debilita, que nunca se cansa, y Él va a quitar en ese día las inmundicias de nuestra carne. Ahorita estás batallando con enojo, con las enfermedades, con tantas cosas, pero el Señor va a quitar todo eso, las enfermedades, el dolor. ¿Cuánto? Cuando Él venga y nos va a dar en un cuerpo resucitado, en un cuerpo incorruptible. Dice aquí el verso 53, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte. O sea, la muerte ya va a dejar de existir. Y entonces el verso 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia, pecado de la ley. Mas a Dios gracias nos da la victoria por el Señor Jesucristo. Así, hermanos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Verdad? Y entonces, y ese es, la resurrección sucede el mismo tiempo cuando venga el Señor. No después, no en otro tiempo, no en otro, sino la resurrección y la segunda venida del Señor van de la mano. Es el tiempo. Y entonces, vamos a ir para comprobar lo que dije, ¿verdad? Vamos para Apocalipsis capítulo 20. Dice el verso 5 así. Dice: mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que 1000 años se cumplan. Y 1000 años se cumpla, entonces el diablo va a ser atado, va a ser echado a la cárcel. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque, mira, el verso 2 dice: prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo, Satanás, y le ató por 1000 años. Y le arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañase más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Eso es lo que dice. Durante el periodo de 1000 años, el diablo va a estar atado, pero después va a ser desatado después de 1000 años. Pero es otro tema y se tiene que explicar detalladamente también. Pero esto es... entonces vamos a volver en Primera de Tesalonicense, ¿verdad? Primera de Tesalonicense, y así vamos a terminar este pequeño estudio, mis demás hermanos. Dice, bueno, dice el verso 16: porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? No nada más los cristianos, sino todos aquellos que oyeron el mensaje de salvación. Van a resucitar en la segunda venida, ¿verdad? Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, o sea, las personas que estuvieron vivos hasta la venida del Señor, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes. ¿Cómo? Vamos a decir un ejemplo nada más. Aquí voy a borrar esto para que... Mira. Entonces los muertos están en las tumbas. Vamos a decir que... Y entonces aquí es la tumba. Y entonces el cuerpo que está aquí vuelve a la vida. Y entonces vamos a hacer así. Resucita. Y entonces este cuerpo va a donde viene el Señor. Y entonces, ¿para qué? Para recibir al Señor. ¿En dónde? En las nubes, en el aire. ¿De acuerdo a lo que dice aquí? Y entonces, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Cómo? Así con Él. ¿Por qué dice para siempre? Así vamos a estar para siempre con ese cuerpo incorruptible,
en ese cuerpo, en este estado inmortal. Vamos a estar en este cuerpo y entonces el Señor baja y Él gobierna literalmente 1000 años. No es que el Señor viene y vamos a ir en el cielo luego, no. Sino el Señor, después vamos a hablar de 1000 años. Voy a dar textos, ¿verdad? Pero este es otro tema, pero nada más lo que estuve hablando sobre la primera resurrección y segunda resurrección. Y entonces, pero los muertos en Cristo resucitan. Los muertos en Cristo quiere decir todos aquellos que oyeron, ya sea que creyeron o ya sea que rechazaron el mensaje, pero resucitan. ¿Por qué? Porque en Juan 5:28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora en cuanto todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, mas a los que hicieron mal saldrán a la resurrección de condenación. Y Daniel capítulo 12 dice, vamos a ver rapidito, ya con esto termino. Y ya después vamos a hablar de 1000 años y los textos. Vamos a hablar también, ¿verdad? Pues es muy importante porque tenemos que, Daniel 12, dice el verso 2, mira, ¿cuánto va a suceder esto? Cuando venga el Señor en su segunda venida, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. O sea, serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua quiere decir eterna. ¿Cuánto? En la segunda venida del Señor. Bueno, así es que, así es, mis amados hermanos, así es que lo que estuvimos hablando en este día, pues en primera de Tesalonicense dice, ¿verdad? Pues yo sé que el tiempo pues está corriendo y el tiempo es muy importante. Bueno, cuando dice aquí, luego nosotros que vivimos, que quedamos juntamente, seremos arrebatados. ¿Arrebatados de qué? Arrebatados de la tierra. Arrebatados de aquí para ir donde está el Señor, recibir al Señor, bajar con el Señor, y el Señor va a gobernar por 1000 años. Bueno, así es que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Sigamos orando, sigamos haciendo lo que el Señor manda. No nos cansemos de hacer bien, sino a su tiempo cosecharemos lo que hubiéramos, si no hubiéramos desmayado. Así es que Dios me los bendiga.